Saludos. En la presente sesión vamos a hablar del derecho de acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, derecho que se encuentra consagrado constitucionalmente en el artículo 23 de la Carta Magna, en el marco de los derechos o libertades de expresión e información. El reconocimiento del derecho de las personas a expresarse libremente y a emitir y recibir información es una conquista básica de las sociedades abiertas y uno de los principios que garantizan el funcionamiento del sistema democrático. Dicho reconocimiento se fragua modernamente en los siglos XVIII y XIX y encuentra una clara plasmación en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En la actualidad, los derechos a recibir y a comunicar informaciones e ideas de toda índole están considerados como derechos universales por los textos internacionales de derechos humanos y por las constituciones de los países democráticos, incluida la nuestra. El primer reconocimiento del derecho de acceso en el ordenamiento jurídico español lo encontramos en el periodo de la Segunda República, pero no a nivel constitucional, sino a nivel legislativo y circunscrito al ámbito de la radiodifusión. La Ley de 26 de junio de 1934, reguladora de la estructura técnica y económica del Servicio de Radiodifusión Nacional, al amparo del monopolio estatal en la emisión de frecuencias y con el fin de garantizar la neutralidad ideológica y religiosa, formula el derecho de acceso de los grupos políticos y religiosos a los medios de difusión estatales. Este reconocimiento desaparece lógicamente en el marco del régimen franquista, pues el modelo de televisión existente durante este periodo se basa en la configuración de la misma como un organismo del Estado y como destinado principalmente a la propaganda del régimen. Bajo tales premisas, es evidente que no tiene cabida el reconocimiento del derecho de acceso, que presupone la existencia de un marco plural en el que se permite el ejercicio de las libertades de pensamiento y conciencia, y más concretamente la libertad de expresión a los grupos políticos, ideológicos, sociales y religiosos que integran una sociedad plural. Hay que esperar, pues, a la aprobación de la Constitución de 1978 para que este derecho adquiera un reconocimiento constitucional. Así, la propia configuración de nuestro Estado como Estado social y democrático de derecho, por el artículo 1 de nuestra Carta Magna, supone un cambio estructural en el modo de entender el derecho de acceso a los medios de comunicación social de titularidad pública, que se concreta en una exigencia del propio texto constitucional contenida en su artículo 20, párrafo 3. El derecho de acceso aparece reconocido como un derecho de configuración legal en el marco de la consagración constitucional de las libertades de expresión e información. Estas libertades adquieren una doble dimensión en el seno del Estado social y democrático de derecho como el nuestro. Así, son una manifestación, por un lado, de la voluntad del constituyente de preservar al máximo la esfera de libertad y autonomía de los particulares, garantizada por el derecho, y por otro lado, el deber de garantizar la expresión del pluralismo y la participación popular en la vida pública. El artículo 20 de la Constitución en su conjunto defiende el derecho a la formación y al desarrollo de una opinión pública libre, pues en la libertad de expresión de las ideas y pensamientos radica la necesaria premisa de dicha opinión pública en libertad. Un derecho que, considerado así en toda su integridad, tiene como sujeto activo a toda la colectividad y a cada uno de sus miembros, y pueden gozar de él por igual todos los ciudadanos. Posición activa que alcanza no solo a los periodistas, informadores, creadores o productores, que hacen de esa actividad su profesión, sino al público en general, destinatario de la comunicación. Algo que confirma el tenor literal del artículo 23, objeto de estudio de la sesión de hoy, al garantizar a los grupos sociales y políticos un potencial acceso participativo a los medios de comunicación públicos.
No debe olvidarse, además, en este contexto, lo previsto por el artículo 9.2 de la Constitución, que consagra el deber de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se insertan sean reales y efectivas, y remover asimismo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Deber que alcanza uno de sus instrumentos más directos en la garantía del acceso a los medios públicos de comunicación social de todos aquellos grupos que sean expresión del pluralismo que informa el tejido de una sociedad compleja como la nuestra. Cabe señalar a este respecto aunque el artículo 23 es claro al requerir a la ley para que garantice el acceso a los medios de comunicación pública de los grupos políticos y sociales significativos en condiciones de igualdad, como veremos, la ausencia de un desarrollo legislativo del precepto no ha logrado hacer efectiva tal indiscriminación hasta épocas muy recientes, limitándose a regular jurídicamente el acceso de los grupos políticos en periodo electoral. El Tribunal Constitucional español no ha elaborado una doctrina efectiva sobre el ejercicio de la libertad de expresión en referencia a su operatividad a través de la actividad radiotelevisiva como servicio público esencial y su prestación bajo los valores fundamentales de igualdad y pluralismo, que vaya más allá de la afirmación de la dimensión negativa del derecho. Así, ha reiterado en su jurisprudencia relativa al derecho de acceso que, aunque no se prescribe la necesaria existencia de un sector público en el ámbito de la comunicación, sí se impone reconocer a los grupos sociales y políticos significativos a los que alude el precepto constitucional, cuando menos el derecho a que no se les impida dicho acceso. Cabe deducir, en consecuencia, que el artículo 23 impone al legislador un mandato que concede a estos grupos, al menos, el derecho o la posibilidad de exigir que no se haga nada por impedir dicho acceso. Sin embargo, como apuntaba con anterioridad, ha sido precisamente la ausencia de un desarrollo normativo específico de este precepto constitucional lo que ha producido problemas en lo que se refiere a su aplicación efectiva. En cuanto a la titularidad del derecho, el artículo 23 habla de forma genérica de grupos sociales y políticos significativos, de forma que la Constitución otorga este derecho a los grupos en los que se integran las voluntades, principios, ideas o exigencias de los ciudadanos individualmente considerados, en cumplimiento de los mandatos dirigidos a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Al tratarse de un derecho de clara configuración legal, corresponde, pues, al legislador identificar aquellos grupos sociales y políticos a los que debe considerarse significativos. El propio texto constitucional ofrece algunas pautas al respecto, ya que en él se destaca la importancia de los partidos políticos en el artículo 6, de los sindicatos, de las confesiones religiosas, los grupos lingüísticos, colegios y organizaciones profesionales y organizaciones de consumidores. Sin embargo, ante la ausencia de una legislación clara al respecto, dicha laguna legal ha tenido que ser suplida, como veremos a continuación, por el propio Estatuto de la Radio y Televisión Pública, lo que ha provocado la ausencia de criterios claros y mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de este derecho de acceso hasta épocas muy recientes. La Constitución, como veníamos viendo desde el inicio de la sesión, vino a reconocer el derecho de acceso a los grupos sociales y políticos significativos como evidente herramienta esencial de una concepción activa de la libertad de expresión, pero remitía su regulación a una ley posterior. Es cierto que la Ley 4/1980 del Estatuto de Radio y Televisión Española, en su artículo 24, encomendó al Consejo de Administración y al Director General de Radio y Televisión Española concretar el acceso a estos medios de los grupos sociales y políticos significativos de acuerdo con el pluralismo mencionado como uno de sus principios básicos de la programación. Pero esa normativa nunca fue desarrollada ni siquiera como reglamento interno. La plasmación de ese derecho prevé la disposición de espacios en la radio y la televisión que habrían de arbitrarse en función de criterios objetivos
tales como la significancia, representatividad, la implantación o el ámbito de actuación de los mencionados grupos. Pero en la práctica solo llegaron a beneficiarse de la norma durante sus más de 30 años de vigencia las entidades religiosas, especialmente la católica, y dicho sea de paso, sin que existiesen criterios objetivos de tiempos y tratamiento desde la perspectiva de un Estado aconfesional como el nuestro, y los partidos políticos, en virtud de lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y solo para periodo electoral. Por su parte, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios del año 84 contemplaba el derecho de acceso en su primera versión y lo mantiene en el vigente Real Decreto Legislativo 1/2007. Sin embargo, esta previsión legal tampoco ha sido desarrollada. En definitiva, ni el Gobierno ni el legislador habían cumplido ese imperativo hasta épocas recientes, con lo que el derecho de acceso había carecido hasta ahora de normas que impusiesen su aplicación efectiva y sistemática en los medios públicos, dejando su ejercicio ocasional al arbitrio de cada gestor. El resultado ha sido que en los contenidos de los medios de Radio Televisión Española se ha reflejado a veces la opinión e información de entidades sociales mediante acuerdos formales o incluso no formales, pero esas informaciones han carecido de las normas objetivas, la transparencia y la publicidad que exigiría una auténtica participación democrática. Esta realidad hacía imperiosa una regulación efectiva y transparente del derecho de acceso, que permitiese su cumplimiento en relación con otros preceptos constitucionales básicos. Y ello con el fin de garantizar la presencia y expresión en los medios de titularidad pública de partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, confesiones religiosas, asociaciones de consumidores o de interés amplio, ONGs, benéficas, culturales y, en general, de todo tipo de grupos ideológicos con personalidad jurídica, de acuerdo con su peso objetivable en la sociedad española. Con la aprobación de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, el derecho de acceso adquiere una mayor sustantividad y concreción que la contenida en la derogada Ley 4/1980. Así, en su exposición de motivos, se señala que la actividad de los medios de comunicación de titularidad pública ha de regirse por un criterio de servicio público, lo que delimita su organización y financiación, los controles a los que quedan sujetos, así como los contenidos de sus emisiones y las garantías del derecho de acceso. Ese derecho de acceso de los grupos sociales y políticos representativos debe quedar, pues, garantizado, según el artículo 2.1 de esta ley, con el fin de promover la participación democrática mediante su ejercicio. El artículo 28 de la misma norma señala que la Corporación Radio Televisión Española asegurará en su programación la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española, detallando que el derecho de acceso a través de la corporación se aplicará de manera global mediante la participación de los grupos sociales y políticos significativos como fuentes y portadores de información y opinión en el conjunto de la programación de Radio Televisión Española, de manera directa mediante espacios específicos en la radio y la televisión con formatos diversos, tiempos y horarios fijados por el Consejo de Administración de la Corporación, oído el Consejo Asesor y conforme a lo establecido a la legislación general audiovisual. Es decir, el derecho de acceso contemplado en esta Ley 17/2006 combina dos modelos clásicos de interpretar dicho derecho. El modelo de acceso público, en el que los medios de comunicación ceden espacio y tiempo a la sociedad civil organizada para que difunda sus contenidos, y el modelo de interés público, según el cual el medio incluye contenidos de interés social y tiene en cuenta el punto de vista de la sociedad civil organizada en el tratamiento de los temas, información, guionización en los espacios de ficción, etcétera, dando relevancia a la participación y contribuyendo a su visibilidad. En este caso, lógicamente, el medio es el que decide los contenidos a tratar, difundiéndolos a través de espacios de producción propia o externa. El artículo 16.4 de la nueva Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal
refiriéndose a las competencias y funciones del Consejo de Administración de la Corporación, menciona la de determinar el procedimiento interno aplicable por la Corporación y sus sociedades prestadoras del servicio público para el ejercicio del derecho de acceso reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Y el artículo 23 de esta misma norma se refiere, o cuando se refiere a las competencias del Consejo Asesor, órgano consultivo de participación social, que frente a lo ocurrido con consejos asesores anteriores, en esta ocasión sí que se ha creado y puesto en funcionamiento con la nueva ley, señala como una de esas competencias informar sobre los criterios y normas que garanticen el derecho de acceso de los grupos sociales significativos en función de su relevancia social, representatividad y ámbito de actuación. Con posterioridad a esta norma, la Ley 8/2009, de 28 de agosto de financiación de la Corporación de Radio Televisión Española, recoge una serie de obligaciones adicionales de servicio público para la corporación, entre ellas la prevista en el artículo 9.1 de la misma, consistente en dedicar al menos 12 horas semanales en horario no residual entre sus distintos canales de la radio y de la televisión, a emitir programas y presencia en los servicios interactivos en los que se dé acceso a los grupos políticos, sindicales y sociales, señalando también que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, en los términos fijados en la presente ley, será el encargado del control del cumplimiento de este precepto y de toda la regulación normativa específica al respecto, tanto en lo que se refiere a horarios como a contenidos. En consonancia con lo anterior, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, centra también el derecho de acceso en el prestador del servicio público de comunicación audiovisual. Se aprovecha esta norma para modificar y actualizar las dos leyes sobre la Corporación Radio Televisión Española a las que acabo de referirme, y mediante ellas se atribuye al nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, cuya creación contempla vigilar el cumplimiento de la misión de servicio de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual y la adecuación de los recursos públicos asignados para ello, así como evaluar el efecto de nuevos entrantes tecnológicos en el mercado audiovisual y de nuevos servicios significativos en relación con posibles modificaciones en la definición y ampliación de la encomienda de servicio público. Recordemos que uno de los componentes de ese servicio público es precisamente el derecho de acceso. Con ese marco legal, el Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española aprobó en el año 2007 unas directrices y un reglamento para el ejercicio del derecho de acceso, ratificados por el Consejo Asesor, que se concretan del modo siguiente. En las directrices se prevé que están legitimados o que son legitimados como beneficiarios del ejercicio del derecho de acceso aquellos grupos sociales y políticos válidamente constituidos y con personalidad jurídica que puedan acreditar significancia. En el caso de los grupos políticos, dicha significancia se acreditará mediante la representación parlamentaria, estatal o autonómica. El derecho de acceso tendrá ámbito estatal y autonómico, con atención a las diversas lenguas y culturas de España, incluyendo aquellas comunidades autónomas en las que exista una programación territorial específica. Se contempla tanto la posibilidad de emisión de espacios elaborados por la propia Radio Televisión Española como de producción externa. Además, con el fin de garantizar que el derecho de acceso se someta a los mismos límites a los que están sujetas las libertades de expresión e información, la Corporación Radio Televisión Española conocerá con carácter previo a su difusión los contenidos propuestos por los grupos cuando sean de producción externa. Por su parte, el Reglamento para el ejercicio del derecho de acceso prevé que el control del ejercicio del mismo corresponde a los directores de Televisión Española y Radio Nacional y a las comisiones creadas al efecto por los mismos. Semestralmente se evalúa la presencia y participación de los grupos políticos y sociales significativos, tanto en la programación general como en la específica destinada a los mismos, así como las solicitudes de aquellos grupos sociales y políticos que no hayan ejercido el derecho de acceso durante el semestre anterior.
Al final de cada semestre se abre un plazo de 15 días, anunciado a través de la web de la corporación, para que aquellos grupos sociales y políticos significativos que no hubiesen tenido presencia durante el semestre anterior en la programación general, tanto de Televisión Española como de Radio Nacional, o en la programación específica destinada a dichos grupos, puedan presentar una solicitud para el ejercicio del derecho de acceso. Las resoluciones desestimatorias deberán ser motivadas y contra ellas podrá interponerse recurso ante el Consejo de Administración de la corporación. Entrando ahora ya en el análisis específico del ejercicio del derecho de acceso por parte de los partidos políticos. Podemos señalar que, como hemos visto, estos son el único grupo, dentro de los mencionados por el artículo 23 de la Constitución, que había visto regulado legislativamente su derecho de acceso a los medios de comunicación públicos antes de la reciente aprobación de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad pública, pero solo para el periodo de campaña electoral, siendo la encargada de hacer dicha regulación la Ley Orgánica de Régimen Electoral General del año 85. La presencia en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, constituye sin lugar a dudas la más importante de las formas que tienen los partidos políticos de dar a conocer su mensaje y de solicitar el voto durante la campaña electoral, frente a otras más clásicas como la tradicional pegada de carteles o incluso la celebración de mítines. En la actualidad, la transmisión del mensaje electoral se produce en el marco de la coexistencia de los tradicionales medios de comunicación social, radio, televisión, prensa, etcétera, junto a la imparable incorporación de las nuevas tecnologías en el espacio de Internet principalmente. Así, consciente del relevante papel que juegan los medios de comunicación en un momento tan crucial en cualquier sistema democrático como es el de las elecciones, el legislador ha regulado minuciosamente algunos aspectos de su funcionamiento durante la campaña electoral, tanto en la LOREG como en las leyes orgánicas reguladoras de la publicidad electoral. Todo ello con la idea de garantizar el pluralismo político y la igualdad de oportunidades entre todas las formaciones políticas, de modo que la contienda electoral sea lo más justa posible. Dicho objetivo se procura lograr principalmente a través de dos medidas como son previstas legislativamente, como son, en primer lugar, la prohibición de contratar publicidad electoral y, por otro, la concesión de espacios televisados gratuitos a las principales fuerzas políticas. Concesión esta última a través de la que se garantiza el derecho de acceso. Por lo que se refiere a la primera de las medidas apuntadas, esto es, a la prohibición de contratar publicidad electoral, esta medida trata de evitar que los recursos económicos de los partidos políticos condicionen la igualdad en el acceso a los medios de comunicación, de modo que los que terminen haciendo uso de la publicidad electoral televisiva y aparezcan en el espacio audiovisual durante la campaña electoral sean los partidos económicamente fuertes. Es evidente que no todas las formaciones políticas cuentan con los mismos ingresos, ni pueden, por tanto, emplear el mismo esfuerzo económico en hacer llegar a los electores su mensaje y su programa, a través de la propaganda principalmente. Y como es sabido, la realizada en la televisión es de las más caras, por lo que quedaría solo esta posibilidad al alcance de unos pocos partidos políticos. Por este motivo, en nuestro país se ha optado por la solución de prohibir a todos los partidos políticos contratar publicidad en las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas. Así, la presencia de partidos en este medio de comunicación durante la campaña electoral no se hace depender de la capacidad económica de los mismos. La publicidad, sin embargo, en la prensa escrita y en las emisoras de radio privadas sí se permite, si bien ha de quedar claro para los lectores y oyentes que se trata de publicidad, por lo que ha de identificarse como tal para garantizar la correcta información del elector. Además, se prohíbe a estos medios toda discriminación entre los distintos candidatos en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de dichos espacios, teniendo presente que cuantos más medios económicos están a disposición de una fuerza política, en mejores condiciones se hallará para vencer a las demás o para defender sus puntos de vista. En materia de propaganda electoral,
Se hace preciso mencionar las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero de reforma de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. La citada ley, la Ley 2/2011, ha realizado importantes modificaciones en la LOREG y, en concreto, uno de los aspectos que ha sufrido un cambio más profundo ha sido el del régimen jurídico de las campañas electorales y, más concretamente, el de los límites temporales a los que deben someterse las candidaturas en las actividades de captación del voto. La finalidad de estas modificaciones es, según la exposición de motivos de esta ley, por un lado, la reducción del peso de la publicidad y propaganda en periodo electoral y, correlativamente, una mayor incidencia durante el mismo de la exposición y debate de los programas y propuestas de las formaciones políticas que participan en las elecciones. Así pues, la nueva redacción del artículo 53 de la LOREG limita la posibilidad de que las entidades concurrentes a las elecciones puedan realizar determinados actos de propaganda electoral, como la contratación de espacios publicitarios o la petición directa del voto, antes y después del periodo de campaña electoral delimitado por el artículo 51 de la LOREG. En concreto, el artículo 53 establece que no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya finalizado legalmente. La obtención gratuita de medios proporcionados por las administraciones públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, aquellas que se reconocen por el artículo 20 de la Constitución. No obstante lo anterior, continúa el artículo, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior. A la vista de la complejidad de la nueva redacción del artículo 53 de la LOREG, la Junta Electoral Central, con la finalidad de otorgar una mayor seguridad jurídica a las candidaturas, ha elaborado una serie de criterios que permiten facilitar la interpretación de la nueva redacción de la ley. Para ello, en su instrucción 3/2011, establece como actos prohibidos, desde la fecha de publicación de la convocatoria de un proceso electoral en el correspondiente boletín oficial hasta el 37º día posterior a la convocatoria, en primer lugar, la difusión de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales. La contratación directa o a través de terceros de espacios, soportes o sitios para la difusión de publicidad o propaganda electoral. Tampoco está permitida la inserción de anuncios en prensa o en revistas, en cuñas radiofónicas, en formatos publicitarios, en Internet, banners, en canales comerciales de televisión o en otros soportes en medios digitales. En tercer lugar, prevé la instrucción que el reparto con fines de propaganda de material diverso como llaveros, bolígrafos, mecheros, pins u otros objetos similares que incluyan el nombre o la foto de los candidatos o la denominación o siglas de la formación política. En el supuesto de que en el momento de la convocatoria electoral hubiese propaganda electoral difundida con anterioridad a esta, deberá ser inmediatamente retirada, siendo en todo caso responsable a efectos de la Administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiere la propaganda. Sin embargo, la misma instrucción considera que son actos permitidos siempre que no incluyan una petición expresa al voto, la realización o participación en mítines y actos destinados a presentar las candidaturas o el programa electoral, la intervención de los candidatos y de los representantes de las formaciones políticas que concurran a las elecciones en entrevistas y debates en los medios de comunicación de titularidad pública o privada, la realización y distribución de folletos, cartas o panfletos o el reparto de soportes electrónicos en los que se den a conocer los candidatos o el programa electoral, la utilización de vehículos particulares con fotos de los candidatos o la denominación
siglas o símbolos de una formación política para dar a conocer a los candidatos e informar sobre los actos públicos de presentación de estos o del propio programa electoral. En quinto lugar, dice la instrucción que está permitida la exhibición de fotos de los candidatos o de la denominación, siglas o símbolos de una formación política en la fachada exterior de los lugares en que radiquen las sedes y locales de esta. También están permitidos el envío de correos electrónicos o de mensajes SMS o la distribución de contenidos por radiofrecuencia para dar a conocer a los candidatos o el programa electoral. Y por último, la creación o utilización de páginas web o sitios web de recopilación de textos o artículos, blogs, de las formaciones políticas o de los candidatos y la participación en redes sociales, Facebook, Twitter, Twenty, etc., siempre que no suponga ningún tipo de contratación comercial para su realización. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, las juntas electorales competentes, en función del acto realizado y del proceso electoral convocado, resolverán las denuncias, reclamaciones o recursos que los representantes generales de las formaciones políticas concurrentes y los de las candidaturas puedan plantear. Por lo que se refiere a los espacios gratuitos, esta prohibición de contratar publicidad en el medio televisivo viene contrarrestada por el derecho a disponer de espacios gratuitos en las cadenas públicas. No podía ser de otro modo, puesto que el acceso de las formaciones políticas a los medios de comunicación de titularidad pública está garantizado constitucionalmente, como veíamos en el artículo 23 de la Constitución, a los grupos políticos significativos. Para poder acceder a los espacios gratuitos en las emisoras de radio y televisión de titularidad pública, los partidos tienen que cumplir el requisito de haber presentado candidaturas en un número determinado de circunscripciones electorales, que varía en función del ámbito de las elecciones en cuestión. Si se trata de elecciones generales, el 75% de las circunscripciones comprendidas en el ámbito de difusión del medio. Si por el contrario son municipales, municipios que representen el 50% de la población de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión del medio. Si son europeas, al ser una circunscripción única, todos los partidos que concurren en las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos. Y en el caso de las autonómicas se aplica supletoriamente lo dispuesto para las elecciones generales cuando la comunidad autónoma no haya dispuesto algo distinto en su legislación electoral. El acceso a los medios de comunicación queda asegurado, por tanto, a prácticamente todas las formaciones políticas, estén o no representadas en el Parlamento, evitando de este modo que la oferta electoral mostrada en los mass media se reduzca a los 2 o 3 partidos más significativos. Y ello contribuye, en alguna medida, a la movilidad del sistema de partidos, permitiendo a las formaciones nuevas o que no alcanzaron representación en las elecciones anteriores darse a conocer y difundir sus mensajes a través de los medios con tanta repercusión como son la radio y la televisión. Este, también llamado por algunos derecho de antena, consiste en unos tiempos reservados en las emisoras de radio y televisión públicas que van desde los 10 minutos hasta los 45 para cada partido, en función del número de votos que estos hubiesen obtenido en las elecciones anteriores. Las distintas comunidades autónomas también han seguido un criterio muy similar a la hora de conceder espacios a los partidos en los medios de comunicación de titularidad pública dentro de su ámbito territorial, ya sean medios de la respectiva comunidad o medios nacionales en la programación regional. La distribución de estos espacios gratuitos la lleva a cabo la Junta Electoral Central, a la vista de la propuesta que previamente realiza una comisión de radio y televisión de la que forman parte diputados de los distintos partidos políticos con escaño en el Congreso, participando, lógicamente, en esa comisión con voto ponderado. Su tarea consiste en distribuir entre los distintos partidos los espacios gratuitos reservados en las emisoras de radio y televisión pública para la emisión de mensajes electorales, y se hace aplicando los criterios establecidos por la ley y atendiendo las preferencias de los partidos mayoritarios.
La Junta Electoral Central es el órgano decisor y, por tanto, puede aceptar o rechazar la propuesta de la Comisión de Radio y Televisión, modificarla en los aspectos que estime oportunos o resolver las discrepancias habidas en su seno. Tratándose de la programación regional o local en los distintos medios públicos, la Junta Electoral Central puede, y de hecho así viene haciendo, delegar su competencia en las juntas electorales provinciales que nombrarán estas sus propias comisiones con funciones y composición similar a la que hemos visto a nivel estatal. ¿Pero qué ocurre con la programación informativa? No me estoy refiriendo en este momento ya a los tiempos concedidos a los partidos de forma gratuita para que expongan y den a conocer con total libertad su programa o su candidato, sino a la información sobre elecciones que es elaborada por los propios medios de comunicación y que goza, en principio, de mayor capacidad de influencia en la formación de la opinión pública, en tanto en cuanto se presume la veracidad de las informaciones que ofrece, la imparcialidad y la objetividad. Pues bien, tras la reciente reforma legal en materia audiovisual, llevada a cabo por la Ley 7/2010 de Comunicación Audiovisual, que ha supuesto la generalización de la televisión digital, con incremento muy significativo de los canales de titularidad privada, el legislador consideró que debía reformarse el artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Artículo que hacía referencia fundamentalmente a la garantía del pluralismo político y social en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en periodo electoral. Por ello, la Ley Orgánica 2/2011 ha incorporado un nuevo párrafo al artículo 66 de la LOREG. Este párrafo establece que las emisoras de titularidad privada durante el periodo electoral deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad y que además las televisiones privadas habrán de respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral. A propósito de las televisiones privadas, la propia Ley Orgánica 2/2011 ha encomendado a la Junta Electoral Central la aprobación de unas instrucciones que permitan una cierta concreción del alcance de los principios que, por mandato expreso de la ley, son de aplicación a estas emisoras de televisión durante el periodo electoral. De este modo, la reciente Instrucción 4/2011 se dicta en aplicación de lo dispuesto por el artículo 66 de la LOREG y tiene por objeto regular los procedimientos para garantizar el respeto durante los periodos electorales de los principios, como acabamos de mencionar, de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública y de las emisoras de titularidad privada en los términos establecidos en el citado precepto. Su aplicación se circunscribe al periodo electoral, sin distinción entre precampaña y campaña, que se entiende como el lapso de tiempo comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones en el boletín oficial correspondiente y el día mismo de la votación. Ahora bien, en relación a la exigencia de los medios de titularidad privada, del respeto a los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa, la Junta Electoral Central entiende que el inequívoco mandato legal en este punto debe, sin embargo, coordinarse con los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20, libertad de expresión e información, y principalmente con la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, reconocida en el artículo 38 de nuestra Constitución. Y para ello dispensa un tratamiento diferenciado a los medios públicos y a los medios privados, modulando sus prescripciones. Respecto de los medios de comunicación de titularidad pública, señala que durante el periodo electoral son los órganos de dirección y administración de estos medios, en virtud de lo previsto por el párrafo primero del artículo 66, quienes deberán garantizar este pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en toda su programación. Para ello, los órganos de dirección de estos medios de titularidad pública someterán a las juntas electorales competentes sus planes de cobertura informativa de la campaña electoral. La información específica relativa a la campaña electoral deberá responder a los principios que acabamos de mencionar y para ello la duración de la información dedicada a cada formación política debe ajustarse proporcionalmente
a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión del medio. Asimismo, esta instrucción prevé igualmente que corresponde a los órganos de dirección de los medios la decisión de organizar o difundir entrevistas o debates electorales. En el caso de que un medio decida emitir un debate entre representantes de las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes, deberá emitir otros debates bilaterales o plurilaterales o proporcionar información compensatoria suficiente sobre las demás candidaturas que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes. ¿Pero qué dice respecto a los medios de comunicación de titularidad privada? La instrucción establece que durante los periodos electorales los órganos de dirección de las emisoras de radio y televisión de titularidad privada deberán garantizar el respeto de los principios de pluralismo e igualdad conforme al mandato que, como hemos visto, se ha introducido recientemente en la LOREG en el apartado 2 del artículo 66. En particular, fija que solo las televisiones privadas, y por tanto parece excluir a las emisoras de radio, durante el periodo electoral deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral que decidan realizar. Sin duda, esta última cuestión plantea muchas dudas, ya que si bien el principio de neutralidad informativa en los medios de comunicación de titularidad pública se recoge en sus propios estatutos y en la ley, no ocurre lo mismo con los medios privados. Es más, el sometimiento de las emisoras de televisión privada a los mismos límites de neutralidad y objetividad que las públicas durante la campaña electoral podría suscitar dudas respecto de su constitucionalidad, ya que en los medios privados el pluralismo debe ser el resultado del contraste entre las posiciones de cada uno de ellos en el libre juego del mercado de ideas, donde se permita a cada medio mantener su propia línea editorial. Cabe plantearse, por tanto, cómo puede el Estado intervenir en el modo en que se emite una información sobre las elecciones y hasta qué punto puede limitar el ejercicio de la libertad de información exigiendo dicha neutralidad. Estas dudas de inconstitucionalidad revisten más fundamento tratándose de un derecho que trasciende al simple ejercicio individual por parte del profesional, porque, como es sabido, las libertades de expresión e información contribuyen a la formación de una opinión pública libre, sin la que sería inconcebible el propio sistema democrático. Ha de existir, por tanto, una causa jurídica lo suficientemente relevante como para justificar la limitación de la libertad de información consistente en exigir neutralidad en la campaña electoral tanto a los medios públicos como a los medios privados. Y el legislador ha entendido que esa causa legitimadora es precisamente el ejercicio por los ciudadanos de su derecho al voto, que ha de ser, como dice la Constitución, además universal, igual, directo, secreto y además libre. Libertad que no se garantiza únicamente por la ausencia de cualquier tipo de presión o coacción en su ejercicio, sino que exige que el elector disponga de toda la información necesaria acerca de la oferta electoral. Por último, no cabe cerrar esta sesión sin hacer una breve referencia a Internet y a la importancia que el mismo ha adquirido en la labor de difusión de las ideas y mensajes de los partidos políticos. Es evidente que en las últimas elecciones generales se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las formaciones políticas para no quedarse atrás respecto de las novedades tecnológicas. Pues bien, a este respecto cabe señalar que ante el silencio inicial, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la Junta Electoral Central, consciente del imparable desarrollo de las nuevas tecnologías, dictó una instrucción, la Instrucción 4/2007, en la que se recuerda que las limitaciones establecidas en materia electoral para los medios de comunicación sociales son también aplicables a estos medios electrónicos. Esta equiparación normativa de Internet con el resto de los medios se mantiene, ya que tanto la Ley Orgánica 2/2011 como la Instrucción 3/2011 de la Junta Electoral Central utilizan expresiones como queda prohibida la publicidad o propaganda mediante carteles, soportes comerciales o inserciones de prensa, radio u otros medios digitales. Pues bien, nosotros consideramos, sin embargo, que el uso de la red en materia de comunicación política requeriría
de un tratamiento normativo específico y, además, de sosiego en su concepción y configuración. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.